¿Son los conceptos simplemente abstracciones creadas por el lenguaje? ¿O por el contrario, existen entidades cuya esencia radica en ellos mismos que nos permite clasificarlas y diferenciarlas? Por lo tanto, ¿existe una realidad ontológica sobre ellos? Mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a tratar el problema de los universales y además vamos a tratar su relación con la identidad de género. El problema de los universales data desde el siglo IV a.C. Existen textos de Aristóteles y de Platón, como lo serían la Metafísica o la República, donde se evidencia la necesidad de clasificar objetos y por qué se clasifican de esa forma. Sin embargo, hay que entender que el problema de los universales se toma como fundamento de la filosofía en la Edad Media, porque había una necesidad de relacionar lenguaje, teología, realidad y conocimiento. Para Platón, la cuestión de los universales se solucionaba en cuanto se entendía que existe un mundo inteligible, abstracto, diferente al nuestro, donde pertenecen todas las ideas. Estas son inmutables. Por lo tanto, cuando queremos entender cómo clasificar un objeto, tenemos que entender que los objetos aquí en el mundo material son simples copias del concepto perfecto allá en el mundo de las ideas y lo clasificamos como X o Y en función de esa idea perfecta. Por ejemplo, si yo les hiciera pensar en un cuchillo, seguramente pensarían en un cuchillo como este, o tal vez como este, o tal vez uno para untar mantequilla, o tal vez uno militar, o uno de bolsillo. Sin embargo, en todas estas cuestiones nunca pensarían en estas tijeras, porque les pedí pensar en un cuchillo, ¿no es así? ¿Qué los diferencia entre este cuchillo y estas tijeras? Su propósito es el mismo, sin embargo, su forma es diferente. Y si yo, en esta circunstancia, divido las tijeras y ahora estas son simplemente parte de las tijeras, ¿o eso es un cuchillo? Por otro lado, para Aristóteles, la solución de los universales no habitaba en un mundo externo, inteligible, donde habitan las ideas. No, para Aristóteles, entender los universales implicaba entender las causas y las formas de los objetos. Para Aristóteles, era importante entender cuál era la causa esencial del objeto, la causa material, la causa formal y la causa final del objeto. En ese orden de ideas, para Aristóteles, distinguir entre cuchillo y tijeras tal vez no estaba en la causa final, pues ambos cortan objetos, o esa es su finalidad. Sin embargo, el modo en que los cortan es distinto, su forma es distinta y los objetos que están destinados a cortar es distinto. Entonces, para Aristóteles, entender por qué cortamos o cómo cortamos o el qué cortamos era importante para entender cómo categorizar los objetos. En cuanto a estas dos posturas de Platón y Aristóteles, se les conoce como realismo exagerado y realismo moderado. Esto se tiene porque comparten un carácter en común, pues tanto Platón como Aristóteles consideran que el problema de los universales es un problema ontológico. Luego, para resolverlo, hay que cuestionarse sobre cómo es y por qué es. Sin embargo, en la Edad Media nace Guillermo de Ockham, que tiene una postura opuesta a la de ambos autores, filósofos griegos. Él considera que no existen tales universales, sino que todo lo que existe son objetos particulares concretos situados en el mundo material. Luego, ellos se les denomina no porque exista idea perfecta, no por sus causas o fines, sino más bien es una convención que se les da por medio de la lengua para estructurar el conocimiento. Luego, Ockham
pasa desde un problema ontológico a un problema epistemológico y del lenguaje. Entonces, Occam resolvería la cuestión del por qué un cuchillo es un cuchillo y una tijera es una tijera, y se soluciona en cuanto a que se les denomina de esa forma porque se les decidió dar ese término a esos objetos. Ahora, ¿qué tienen que ver los problemas de los universales con los problemas de identidad de género que se tienen en la actualidad? Pues bien, pensemos que las categorías como masculino, femenino, hombre y mujer también entran en categorías de los universales. Es decir, son conceptos, son entes que, como Platón concibe, tienen una forma perfecta e idónea en un mundo de ideas, y que podemos ir por la calle describiendo a un hombre y a una mujer accediendo a ese mundo, o por otro lado, como Aristóteles, tendríamos que ver las causas biológicas, los fines para los que fueron creados, y después determinar qué es un hombre, una mujer, o qué es lo femenino, lo masculino. O ya entrando a la visión de Guillermo de Occam, lo que hace a una mujer, lo que hace a un hombre, lo que hace al femenino, lo que hace al masculino, está dictaminado por la sociedad. Por ejemplo, Simone de Beauvoir concebía eso así, pues ella ya desde el siglo pasado concebía que la mujer no nacía como tal, sino que se hacía, se formaba según una serie de adoctrinamiento que se tenía ya instalado desde pequeñas hacia las mujeres, y que se reflejaba en la conducta adulta. Y esto podemos pensarlo también desde la ética del cuidado, ¿no es así? Porque siempre se piensa que la ética del cuidado nace desde una postura feminista, donde se concibe que, bueno, siempre las que tienden a cuidarnos, cuando nos volvemos dependientes de otro, siempre el rol que buscamos es el de la mujer. Entonces podemos preguntarnos hoy en día, ¿realmente existe algo como lo femenino, lo masculino? ¿O simplemente son objetos que se modelan según el lenguaje y según el entorno en donde nos encontremos? Así podemos ver que los universales no son un problema del pasado, siguen existiendo hoy en día y siguen habiendo debate hacia nuevos problemas y nuevas disposiciones.